Para ti, mamá Brígida, Sanca Guamaní, mamita Hilda, Guamaní, Ambrosia Rojas, para ti. Eso, así es, mis campanas con salpita. Madrecita linda, porque me has dejado en lo mejor de mi vida. Madrecita linda, porque me has dejado en lo mejor de mi vida. En las alas de la muerte te fuiste hacia la eternidad, a no volver nunca. En las alas de la muerte te fuiste hacia la eternidad, a no volver nunca. Vivianita del Perú, Cachicachicha de Morcoya, acá saludando en primer lugar a los 4 elementos, a la tierra, al fuego, al aire y al agua, quien nos provee tantos alimentos, flores incluso. Hoy, el Día de los Difuntos, vamos a visitar al cementerio con estas flores naturales para decorar su nicho, su cabecera de nuestros abuelos, abuelas, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, con estas flores hermosas. Y hay cementerio de esperanza, allí vamos a ir a visitar a nuestros seres queridos llevando estas hermosas flores. Guaitita, suma guaitacha. Cachicachicha, mariposacha. Chicha, tucus, paimi, mariposacha, tucus, paimi. Wasi chalyaykiman, chayayka, muchkani. Yakta chalyaykiman, yaykuyka, muchkani. Chayayka, muchkani. Kusisun kunchikwan, cementerio Nueva Esperanzata, chayaykusun, kay Guaita Chanchik, Kipirisha. Abuelunchikuna, Huatuca, Chaynam Trillay, Akuchik. ¿Qué es Akuchik? Vamos. Bienvenidos exploradores, el día de hoy estamos en el cementerio Virgen de Lourdes. Quizás no les suena mucho ese nombre. A ver, diremos, estamos en el cementerio de Nueva Esperanza. Y si aún así no les suena, este es el segundo cementerio más grande del mundo y el primer cementerio más grande de toda Latinoamérica. En realidad lo que se vive aquí es parecido a una feria. No estoy solo, estoy con el gran Yaker Yastayo. Hola. Yaker, algo me habías adelantado de este lugar y no quise creerlo. En verdad, más que un cementerio, se ve un ambiente de fiesta. Es como una fiesta, una feria, ¿no? Que se reúnen una vez al año, todos los primeros de cada academia. No te... Ahí continúa, cortamos, continúa. Los primeros de noviembre. De noviembre de cada año, ¿no? Para celebrar a sus difuntos, a sus santos. Óyeme, una cosa, una curiosidad, Yaker. Afuera vi que están revisando y no permiten ingresar con viandas. Lo normal era que entraran con comida, con tragos, cervezas, porque se vive toda una fiesta, pero al parecer este año no están permitiendo. Creo que ya esto viene desde la pandemia, desde el 2020. Sí, pero hay un detalle. Estoy notando que hay una banderola que dice Festival Gastronómico por el Día de Todos los Santos. Eso quiere decir, han pagado una concesión especial para que ciertas personas... Claro, con el municipio han pagado algo para poder vender ese tipo de cosas, ¿no? Lo que está prohibido en todo caso son los ambulantes, ¿no? Que entran a vender. A manera de ordenarlos también, ¿no? Porque solamente están en una zona, mira. Sí, están ubicados acá su zona. Está bueno. Todo un festival gastronómico en la explanada inicial del cementerio Virgen de Lourdes, Nueva Esperanza. Así es como se vive el Día de Muertos en el cementerio más grande de Latinoamérica.
Mira, hay seguridad, hay presencia del serenazgo, de los bomberos. Sí, veo bastante gente de seguridad, primeros auxilios. Un módulo de niños extraviados. Sí. Tópico. La Municipalidad de Avería del Triunfo le da una cordial bienvenida y buenos días a todos ustedes que van llegando a visitar a todos sus familiares acá en el cementerio de Avería. ¿Qué más te puedo decir? De verdad, ya que estoy observando que un poco más y los nichos ya están ocupando el terreno donde están las casas. Efectivamente, están ahí nomás. Tú me decías, primero fueron las casas. Primero el cementerio, es más antiguo. Luego los familiares empezaron a llegar y para estar más cerca empezaron a invadir muy cerca. Y es así que tenemos este panorama, ¿no? Que es literal viviendo con los muertos. Yo me imagino que para que lleguen los pobladores que viven ahí arriba pegados a los nichos que están en esa pequeña loma, por allá, tienen que pasar a través del cementerio. Sí, claro. Es lo que me imagino. Todos para llegar a su casa tienen que de todas maneras pasar. Y en las temporadas invernales, esto al estar en una zona elevada se debe llenar de bruma. Claro. Y hay otra cosa, acá no hay luz. Imagínate llegar a altas horas de la noche. No, claro, en la parte interior no hay. No hay absolutamente nada de luz. Realmente que estoy muy sorprendido, tenía una idea, había hecho mi tarea, mi trabajo de investigación, pero no me imaginaba que fuese de esta manera. Es enorme. Noto con curiosidad que ahí en la parte de arriba hay como una casita con una cruz. Parece como si fuese un pequeño templo. ¿Qué será ese lugar? Es la capilla central del cementerio. Ahí hay misas, si no me equivoco. Es un punto de adoración. También está la cruz. Todo es pura subida y me imagino que hacia arriba, hacia la parte más alta, sí, deben de ser por lo menos como familiares de avanzada unas edad 10 a 15 cuadras de distancia. Sí. Lo suben hasta arriba. Incluso en mi época más antigua que visitaba este lugar, había mototaxis que te hacían el servicio de trasladarte, pues, ¿no? Más cerca a tu familiar que está acá. Claro, tú me dices que viniste última vez en el 2019. Estamos hablando de 5 años atrás. 5 años. 5 años atrás, y hay ciertos contrastes, como por ejemplo lo que me dijiste, que ya no hay juegos infantiles. No hay los juegos infantiles. O sea, tú me dices que habían carruseles, toboganes, colchonetas inflables, todo eso. Todo eso había. Varios juegos habían. En esa área era. Y ya no hay, pues, ¿no? He visto que solamente están dejando pasar a los que venden burbujitas, juguetes. Sí, hay algunos ambulantes, pero no venden comida. No, comida no. Comida está destinado solamente la feria gastronómica que está a la entrada. Sí. Allí en esos toldos azules. Claro, solo ahí parece. Ya saben, exploradores, Yaker es artista, es fotógrafo y es cineasta. Vayan y dense un salto a su Instagram, síganlo. Hace como 6 meses me dijo muy pronto el canal de YouTube, seguimos esperando el canal de YouTube. Algún día, pronto.
Son como si se hubiesen juntado varias familias para construir todo Un barrio parece, ¿no? Sí, esta especie de mausoleo que en realidad son varios nichos y tienen como una pequeña capilla interior. Y lo hicieron en 1992, creo. Sí. Yo no la he visto recién. O tal vez la han pintado, no me acuerdo. Sí, pues. 1992. Hay bancas. No, sí, esto ya tiene tiempo. Una pequeña estatua de la Virgen. Y ahí está la placa. Posada de las Familias Unidas se inauguró el 24 de septiembre del 95, pero fue fundado en el año 92. Qué bonito. ¿De dónde son ustedes? Puno. De Puno. Qué bonito. Acá esta familia ha armado un altar para su querido viejo, con todo respeto, y su mamá. Ahí está, qué bonito. Doña Ramona y el señor Augusto. Qué bonito, qué trabajo que se han tomado en hacerle este homenaje a sus padres. A las 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana. Trayendo las cosas de la casa. Un sacrificio para llegar acá. ¿Desde dónde han venido? ¿Desde allá de Puno mismo? ¿O Claro, nosotros vivimos acá en Lima. ustedes ya viven aquí en Lima? Sino que para ingresar con movilidad Claro. necesitamos transportar. Tenemos que entrar a eso. Qué bonito. Augusto Cuarita. O sea, es de la familia Cuarita Uchazara. Qué bonito. Y qué bueno que aún existan así hijos que se preocupan por visitar a sus padres que lamentablemente ya no están aquí, pero esto en realidad hace que uno sienta que están presentes aún, ¿no? Une a la familia. Unir a la familia, eso, Sí, ¿no? Ahorita vienen une a la familia. las esposas ahorita vienen. Ah, Ahí vienen trayendo la comida para compartir con la familia. Ah, qué bonito. Tradicional pachamanquita van a traer. Son costumbres ancestrales de los Ancestrales. Sí. abuelos que vienen. Nuevamente felicitaciones, ¿ah? Y ustedes me dicen que más grande, para mí esto es un montón, ya es bastante. Hemos hecho de 2 sacos de panes. Harina, mejor dicho, de harina, 2 sacos. ¿Ustedes mismos los han horneado o los compran? Unos niños que Un conocido. conocidos que se dedican, no saben hacer los panes. Ah, ya. Su manera de rendirle homenaje a su ser querido. Con música, limpiándolo, ordenándolo, decorándolo, con altares, salud. brindando a su nombre. Eso hace que sintamos a nuestro familiar aún presente. Se gana la vida recurseándose, Sí, así vas a ver varios que pintan las cruces, parte de... dándole mantenimiento. Ajá, le dan mantenimiento. Es que fijo que este día sí o sí viene un familiar, entonces quieren darle una pintadita, una arregladita, y ahí están pues estos chicos. Es que atrás de esa loma, me dice Yaker que también hay más nichos, más cementerio. Si de aquí nada más se ve ya así de inmenso, imagínense la magnitud de todo este camposanto del pueblo. Efectivamente, transporte gratuito. Pensábamos que eran contratados. Claro, ya me parecía raro que la municipalidad permitiese que entren otros vehículos Sí, aquí. sí, pues han contratado las combis y las coasters y han retirado a todo lo que es mototaxi. No pueden entrar. Me imagino que también es una manera de garantizar la seguridad de los visitantes, ¿no? Un poco inestable el terreno para que una mototaxi suba hasta allá arriba. Sí, sí, yo creo que es eso. Un poco tratar de ordenar. Pero tampoco es fácil para las coasters subir. Quien diga que en una visita al cementerio no hay turismo de aventura,
no ha venido al cementerio Virgen de Lourdes. Estamos haciendo trekking aquí en el cementerio. Hemos venido con los calzados apropiados, felizmente. Ahí está con las T-Rex. No auspicia por si acaso. Uy, no hay. Y con las ya desgastadas Merrell. Vainas, es como una visita a la Pusicaya. Pero con más contrastes, con más imágenes. ¿Cuántas historias hay acá? Y es un paisaje también muy complejo. Y ahí ves, pues mira, Sí. ahí el lado de los muertos es. Entre la vida y la muerte. Y de fondo, al fondo está el océano, si no me equivoco. Sí, eso, el fondo es el océano, efectivamente. Sí, ese es el mar. Con un Océano super tele sí Pacífico. te lo agarro. Pero con este lente chiquito difícil. Ya pronto me voy a comprar un lente más grande y ahí sí vamos a hacer las fotos. Aquí donde lo ven, Jacker, además de ser un artista, hace fotografías corporativas. Paso. Así que ya saben, si necesitan para su negocio, me llaman. Negocios o emprendimientos también, pues, ¿no? De provincia llegó mucha gente y no tenían dónde entrar a sus muertos porque eran personas de bajos recursos, entonces vinieron a este pampón y empezaron a tener la costumbre Bueno, de entrar acá. Ya no es un pampón, ahora es un... Era un pampón. Fue un pampón, todo vacío, ¿no? Era vacío. Empezaron a llenarlo y también vinieron después más invasiones a los cerros Y son las viviendas que vemos ahí, y que actualmente justamente claro, están colindantes al Camposanto. cementerio. ¿Qué tan grande puede ser este cementerio que dice zona 98? Imagínate, y todo esto es una zona. Sí, en este momento estamos en la zona 98. Y más arriba y más todavía, en la zona de los ficus. Zonas, y van a abrir más zonas todavía. Es inmenso. Y en esta loma, uno de los puntos elevados de este cementerio gigantesco, encontramos esta capilla, donde hay una cruz, muy seguramente de algún pueblo, y dentro de esta capilla es donde se le rinde tributo a la cruz. Cuando siempre bajado de la cruz, concedemos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura seamos llevados a la gloria. En la resurrección, donde vive Señor con tu Hijo Ramón Rodríguez, dánseles el eterno descanso y tu deliciosa mansión de Cristo. Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar otro... Podemos decir que estamos sobre el punto medular de este cementerio gigantesco. Aquí se puede apreciar toda la extensión de este inmenso cementerio. Por este lado la parte este, la parte norte, la parte oeste del cementerio. Y literal, este es un cementerio con vista al mar. Quizás GoPro no lo capte en su totalidad, pero justo aquí se puede apreciar las olas del mar a lo lejos. La inmensa gama de contrastes variopintos convierten a este gigantesco cementerio en un inmenso collage de tradiciones y costumbres, desde las más pintorescas hasta las más tradicionales, otorgándole así su título de autenticidad y bueno, vaya que sí, volviéndolo único en el mundo. Apreciaciones finales.
Yaker, Lo que me motivaba a venir era volver a ver cómo está, ¿no? Este cementerio, que ya es mundialmente conocido, ya tiene ese lugar, ¿no? Como el segundo más grande de todo el mundo, lleno de contrastes, de colores y miles de historias. Hay un tema fotográfico que sin duda es lo que apasiona a uno para venir a este tipo de escenarios, ¿no? Encuentras imágenes que te pueden mover el alma, el corazón. Siempre es importante recordar incluso lo que significa un cementerio, ¿no? No es tan solo donde se entierra un familiar, también es un lugar de encuentro familiar, que justamente es lo que nos está ofreciendo ahorita el cementerio Nueva Esperanza, punto de encuentro de familias, de hogares, de amigos incluso. Lamentablemente le han quitado ese tema del licor, las comiditas que venden, ¿no? claro, eso Pero- incrementaba la cuota pintoresca del lugar, ¿no? Que de por sí no la ha perdido en La realidad. alegría, ¿no? Pero como dices, no la ha perdido, está latente, está presente. Pero le daba quizá un poquito más, ¿no? Como te mencionaba, incluso hacían conciertos acá adentro, armaban escenario, pero hoy no hay nada de eso. Pero igual las personas están aquí, las familias. Y el clima de fiesta que mencionábamos al Sí, inicio. se mantiene eso. Hay alegría. O sea, qué poético. Y justo pasó una mariposa blanca volando por ahí. ¿La verdad? Sí. Ha sido una jornada algo agotadora, sí se puede decir. Bastante cerrito que subir, bastante loma, bastante desierto y clima soleado. Si nos han seguido este momento, muchas gracias. Por favor, recuerden darle like, suscríbanse, sobre todo eso, suscríbanse y compartan el video para que lleguen más personas y conozcan el segundo cementerio más grande del mundo. Recuerden seguir a Yaker en todas sus redes, por favor. Incluso acá también está el WhatsApp para todas las fans enamoradas. No, para los negocios corporativos. Ya saben que él hace videos, perdón, toma fotografías Toma y corporativas. Sí. Sí. Chao. Faltó tu cuota de... ¿De humor? De humor. No se puede acá, mucho humor. Hay que respetar un poco. Y bueno, sin más que agregar, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Tú también atrévete a explorar. Para ti, mamá Brígida, Sanca Guamaní, mamita Hilda Guamaní, Ambrosia Rojas,